Hola hermanos y hermanas, me da un gran gusto estar aquí con ustedes hoy para hablar de este tema de escuchar la voz de Dios. Voy a estar hablando de las diferentes maneras que nosotros recibimos de Dios, también cómo nosotros podemos mantener la guía de Dios en nuestra vida y también qué son las cosas que nos pueden impedir de oír la voz de Dios con claridad. Este tema me encanta mucho, es el favorito de mi esposa y yo porque cuando nosotros empezamos a recibir de Dios y buscar la voz de Él, era algo tan especial, ¿verdad? Que nos cambió la vida completamente en todas las áreas de nuestra vida. Fuimos fortalecidos en nuestro espíritu, ¿verdad? Para poder hacer la voluntad de Dios y tener esa guía y esa seguridad que Él nos da, ¿verdad? Lo primero que quiero que sepan es que Dios siempre está hablando, siempre está tratando de comunicarse con nosotros. En Lucas capítulo 8 habla que Dios da las semillas, ¿verdad? Da las semillas para nuestro corazón, que son las palabras de Él, pero las palabras de Dios no siempre se quedan en nuestro corazón, ¿verdad? No siempre dan fruto, no siempre tienen una cosecha. Y hoy vamos a hablar para que las palabras de Dios, cuando Él está hablando contigo, que sí tengan una cosecha, ¿verdad? Es lo que nos perdemos muchos. Hay diferentes maneras que nosotros recibimos de Dios y voy a decirles de 7 hoy. La primera es el testigo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto para mí es cuando alguien me viene a decir algo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en mí confirma la verdad de lo que ellos están trayendo, ¿verdad? Es bien bonito poder sentir esa verdad, ¿verdad? Que el Espíritu nos da un testigo dentro de nosotros. Esto es verdad, ¿verdad? Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu también nos dice, si alguien quiere que nosotros hagamos algo con ellos, pero no es parte del plan de Dios para nosotros, entonces el Espíritu Santo nos da testigo, ¿verdad? Dentro de nosotros, en el interior de nuestro ser, y nos dice, esto no es mi plan para ti, ¿verdad? Y no es que no lo oigamos en nuestros oídos, pero es como un testigo dentro de nosotros, un sentimiento que tenemos, ¿verdad? Que no debemos de hacer algo o que sí debemos de mover para adelante en esta dirección. Entonces ese es el primero, el testigo del Espíritu Santo. Número 2 es la voz del Espíritu. Y esto es como si alguien le estaba hablando, ¿verdad? Pero también es en su mente como una voz que usted oye, ¿verdad? Pero no es externo, también es el interior de su ser. Y nosotros podemos oír la voz de Dios de esa manera. Yo me acuerdo una vez tuve un sueño que era como un sueño con dirección, ¿verdad? Cuando me desperté, yo podía pensar, oh, esta es la dirección que Dios quiere para mí, pero cuando me desperté también oí la voz de Dios que me dijo, este no es mi plan para ti, mi hijo. Y cuando oí la voz de Dios, ¿verdad? Me llenó del Espíritu a mí, me sentí el amor de Dios en ese momento y la paz de Dios. Y yo sabía que esa era la voz de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos recibir la voz de Dios así. Número 3 son sueños, visiones y revelaciones. El sueño es cuando nosotros estamos durmiendo, ahí nos despertamos y el Espíritu Santo nos recuerda y también el Espíritu nos da la interpretación de lo que nos enseñó, ¿verdad? En el sueño. Y entonces visiones es casi lo mismo, pero son durante el día, ¿verdad? Que nosotros vemos como una película en nuestra mente. Nosotros debemos de darles preguntas a Dios qué significan estas cosas que me estás enseñando. Y así Dios nos puede dar el entendimiento que necesitamos para esa visión, ¿verdad? Las visiones sin interpretación del Espíritu Santo no son muy efectivas. Muchas veces las visiones y los sueños son bien simbólicos, ¿verdad? Tienen diferentes cosas que simbolizan otras cosas en el espíritu. Entonces es importante darles esas preguntas a Dios, qué significa diferentes cosas en tu sueño, pero también estar en oración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos después de tener una visión, entonces Dios empieza a confirmar y empieza a darnos más,
¿verdad? Empieza a darnos más de lo que necesitamos porque solo es parcial, ¿verdad? La visión es solo es parcial del todo lo que Dios quiere hablar. La otra parte es el entendimiento que Él les va a traer. La revelación es como recibir un entendimiento que solo llega en su mente, ¿verdad? Es algo que usted no conocía, pero después Dios se reveló y ya ahora lo conoce. Y entonces muchas veces puedes tener estas tres al mismo tiempo, ¿verdad? Tuviste un sueño, oraste, Dios te dio una visión, oraste más y te dio una revelación, ¿verdad? Y te da completo lo que te está tratando de decir. Número 4 es palabra profética. Esto es cuando alguien viene y te dice algo que Dios les ha revelado a ellos, que tiene que ver contigo, ¿verdad? Y muchas veces esto va a confirmar lo que ya está en tu espíritu, ¿verdad? Como si tú piensas que quieres escribir un libro. Este es un deseo que tú tienes, ¿verdad? Y alguien viene con una palabra profética que Dios les ha dicho. Yo veo que tú estás escribiendo un libro. Dios te va a dar las puertas abiertas en este momento para que tú puedas moverte para adelante con eso, en esa dirección, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos, esta es palabra de Dios porque está confirmando lo que ya está en mi espíritu, ¿verdad? Número 5 es autoridad espiritual. Estas son la gente que está arriba de ti, tus padres, los pastores, los ancianos, ¿verdad? Y Dios les va a dar a ellos sabiduría para ti. Entonces, aunque sea una familia que es nueva a la iglesia, los padres ya van a estar recibiendo del Espíritu sabiduría para sus hijos. Entonces, los hijos no tienen que ir muy largo para hallar la sabiduría y los consejos de Dios, pero van a estar en la gente que está alrededor de ellos, que están arriba de ellos, ¿verdad? Como los padres. También puede ser que el pastor tenga una sabiduría sobre ti, ¿verdad? Que dice, no es tiempo para esto en tu vida, y es porque Dios le está revelando eso a él. Y entonces eso también es voz de Dios, que la sabiduría que sale de la autoridad que está arriba de ti. Número 6 es la palabra escrita de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, aunque leamos la misma sección, Dios va a resaltar ciertas palabras o ciertos versículos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos para esta temporada. Esta es una de las maneras que nosotros oímos la voz de Dios, es por la palabra de Él, ¿verdad? Y también al mismo tiempo, cuando nosotros estamos orando por alguien, puede ser que oímos los versículos de la Biblia que llegan en nuestra mente, y también es la voz de Dios que oímos, ¿verdad? Entonces, Dios habla mucho, mucho, mucho por su palabra, y es importante que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón para que Dios nos revele lo que necesitamos para esta temporada. Número 7 es por tu esposa o tu esposo. Entonces nosotros debemos de escuchar el testigo del Espíritu que está dentro de tu esposo o tu esposa, porque Dios nos enseña muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos ir en esta dirección, y porque nosotros no hemos recibido palabra de Dios, no sabemos si es bien o mal. Pero después, si nosotros le damos honor a nuestro esposo o esposa cuando ellos dicen no, entonces nos va a ir bien, porque el Espíritu va a estar hablando en ellos también por de medio de ellos. Entonces eso es una de las cosas más importantes que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que nuestro esposo o esposa, ellos reciben de Dios, y si nosotros somos desobedientes, entonces nos va mal, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer al Espíritu Santo que está hablando en tu esposo y tu esposa. Es bien importante. Ahora vamos a hablar de lo que puede impedir que usted escuche la voz de Dios con claridad. Y lo primero es la opinión de hombre. Dios nos ha enseñado que nosotros vamos a ser rechazados por el mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer lo mismo de la gente alrededor de nosotros, entonces vamos a fallar, ¿verdad? Hasta vemos que Israel, cuando se mueve a la tierra prometida, ellos dejan a la gente alrededor, porque esa gente sabe sembrar y sabe cosechar y sabe tener éxito con la tierra, ¿verdad? Y les va muy mal porque empiezan a adorar otros dioses,
Y esto es lo que pasa todavía hoy en nuestras vidas. Vemos a gente que ha tenido éxitos, queremos hacer lo mismo que ellos, pero Dios nos ha llamado a oír la voz de Él y tener fe y pasar tiempo con Él. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace todos los demás. Más bien, si estamos muy entregados al mundo, entonces no pertenecemos a Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre saber que estamos rechazados es porque somos de Jesús, ¿verdad? Y es importante no mirarse como todo el mundo, no mirarse como los demás. No queremos ser parte de ellos, que nosotros queremos ser parte de Jesús, ¿verdad? El segundo es falta de oración. Como le estaba diciendo antes, Dios siempre está hablando con nosotros y nosotros a veces no estamos comunicando con Él. Pensamos que nosotros lo podemos hacer en nuestra fuerza que nosotros tenemos y no vemos que Dios está a la par de nosotros, es mucho más capaz. Falta de oración siempre va a impedir que nosotros podamos oír la voz de Dios con claridad. Número 3 es presión para realizar. Muchas veces nosotros tenemos una presión, ¿verdad? Para traer dinero para la casa o la gente está esperando algo de nosotros y nos pone presión. Y en esa presión no podemos oír claro la voz de Dios. Y lo vemos en la vida de Saúl, ¿verdad? Que era un rey, pero fue rechazado por Dios porque él no esperó a que Samuel venga a hacer un holocausto para oír la voz de Dios, pero él hizo todo en la manera de él y no en cómo Dios lo quiso, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos de ser así, no debemos de ser apurados cuando pertenece a la voz de Dios. Necesitamos tener tiempo para eso, ¿verdad? Número 4 es número 4 es el orgullo de posición. El orgullo siempre nos va a tapar los oídos espirituales. Número 4 es el orgullo de posición. El orgullo siempre nos va a tapar los oídos espirituales, entonces necesitamos tener humildad, ¿verdad? Y solo porque tenemos una posición, no tenemos que estar con orgullo, ¿verdad? Más bien es más importante dejar ir una posición si está causando orgullo en nuestra vida, para que nosotros podamos oír con claridad la voz de Dios. Es lo más importante. Número 5 es estar ocupado. Una vez yo tenía 2 eventos en un día, ¿verdad? En la mañana tenía que estar en la iglesia para un evento y después iba a ir a dejar a mi esposa a la casa, iba a regresar porque teníamos una boda también en la iglesia, ¿verdad? Y en cuanto íbamos para la casa tenía que recoger una cosa de la tienda y me metí bien rápido, ¿verdad? Y porque todavía tenía que cambiarme. Y en cuanto estaba ahí, Dios me estaba enseñando que quería sanar a la mente de una de las mujeres que estaba ahí. Yo estaba tan ocupado que no tuve la revelación completa hasta que estaba ya en el camino para la casa. Y me puse a pensar, si yo estuviera menos ocupado en ese momento, hubiera oído la voz de Dios que quería sanar a esta mujer, ¿verdad? La mente no la tenía enfocada en lo que Dios quería hacer en ese lugar. Entonces es importante que nosotros pensamos y los enfoquemos y no estemos completamente ocupados, que no tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos que caminar más despacio y darle espacio a Dios que hable con nosotros y nos ayude, ¿verdad? Tenemos que orar y obedecer. Vamos a hablar de cómo mantener la guía de Dios en nuestra vida. Lo primero es pasar tiempo en oración, ¿verdad? Todos los días es bueno estar en oración por lo menos 1 hora y pasando ese tiempo con Él, ¿verdad? Y ese es el tiempo que nosotros crecemos espiritualmente. También estar en ayuna semanal, mensual y anual, ¿verdad? Todos los años nosotros pasamos 21 días en ayuno para que Dios nos dé guía para el año, ¿verdad? Y entonces yo lo hago progresivamente, ¿verdad? Los primeros 7 días puede ser que coma 2 veces al día, ¿verdad? Pero la mañana se la entrego a Dios y después los próximos 7 días puede ser que solo coma 1 vez, ¿verdad? Para que nosotros tengamos más tiempo con Dios y los últimos días, ¿verdad? No como y así puedo
entregarme completamente a escuchar lo que Dios está diciendo y recibir las nuevas cosas que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros tengamos dones, ¿verdad? Que los dones de nosotros estén activos y son tiempos de esos que nosotros pasamos tiempo con Él, que Él pueda activar estas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y también deshacerse de cosas que no necesitamos para la próxima temporada. También me gusta ayunar semanal. Los miércoles y los jueves son los días que yo hago ministerio, entonces esos días me gusta ayunar y es bien bonito porque uno puede oír la voz de Dios mucho más claro. Cuando no estoy ayunando, estoy tomando café y cuando tomo café tengo como tres pensamientos míos y un pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero cuando estoy en ayunas, puedo oír la voz de Dios porque mi mente está más callado, ¿verdad? Mi carne también está más callada. No tengo tentación para diferentes cosas, ¿verdad? Y es mucho más fácil, mi espíritu está más fuerte. Ayunar un día o 2 días de la semana es muy, muy bien para su espíritu. Número 2 es leer la Biblia todos los días. Como hablamos más temprano, esto es una de las maneras que Dios nos habla y resalta los versículos que necesitamos, ¿verdad? Número 3 es estar rodeado de ancianos espirituales. Es importante tener varios consejeros. Número 4 es tener honor por su esposa o su esposo. Es importante que no hagan cosas en escondidas, ¿verdad? Cuando uno tiene honor para su esposo o esposa, podemos mantener los oídos de nuestros espíritus abiertos para la palabra de Dios, ¿verdad? Número 5 es pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios, venir a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que cuando nos reunimos y estamos de acuerdo, podemos sentir la presencia de Dios en una manera especial. Entonces tenemos que buscar de Dios de esa manera. Número 6 es hablar en lenguas. Esto es algo que yo estoy creciendo ahorita, ¿verdad? Que quiero hablar en lenguas por más tiempo. Que el Espíritu, ¿verdad? Ore por medio de mí. Que no sean mis palabras, ¿verdad? Pero que intercede el Espíritu dentro de mí y es algo que es bien bonito y podemos aprender mucho de Dios en esta manera, ¿verdad? Requiere que nosotros estemos humildes, ¿verdad? Y que busquemos hablar en lenguas, ¿verdad? En lenguas del Espíritu para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro espíritu. Si esto es algo que usted tampoco ha hecho, hablar en lenguas del Espíritu, persígalo, ¿verdad? Persiga estas cosas, persiga la voz de Dios. Es bien bonito en cuanto uno pueda realizar eso. Nosotros a veces pensamos que es un don especial, pero Dios nos ha dado a todos, ¿verdad? A todos, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, todos hablaban en lenguas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener ese mismo deseo de hablar en lenguas. Número 7 es hacerle preguntas a Dios, buscar de Él, ¿verdad? Tocar en la puerta de Dios y tener estas preguntas que nosotros tenemos para Él. Número 8 es crecer en amor hacia los demás. En cuanto nosotros amamos más a la gente y Dios deposita este amor que nosotros tenemos, entonces Él puede darnos secretos de la gente, ¿verdad? Para que nosotros podamos hablarles y darles las palabras de Dios que Dios nos ha dado para ellos. Entonces es lo bonito cuando nosotros empezamos a amar a la gente, Dios empieza a confiar en nosotros. Número 9 es convertirse en un amante de la palabra de Dios, ¿verdad? Que vengamos a la palabra de Dios con energía, ¿verdad? No al final del día que ya estamos cansados, pero cuando tenemos la más fuerza del día, venimos a la palabra y venimos a aprender, ¿verdad? De nuestro Padre. Entonces es bueno que nosotros tengamos amor para la palabra de Dios. Número 10 es obedecer lo que ya has oído, ¿verdad? Nosotros no podemos movernos a la próxima palabra de Dios y querer una palabra nueva de Dios si no hemos obedecido lo que ya nos ha enseñado, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros hagamos. Y quiero leerles Lucas capítulo 8, versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran,
producen una buena cosecha. Estos somos nosotros, ¿verdad? Que no nos echamos para atrás, ¿verdad? Seguimos adelante para madurar, ¿verdad? Con perseverancia recibimos la voz de Dios, ¿verdad? Y el número 11 es atesora su voz, que nosotros debemos de saber que la voz de Dios es un tesoro, ¿verdad? Hebreos 10:39, esto lo declaro sobre ustedes proféticamente, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros no nos echamos atrás, ¿verdad? Pero seguimos para adelante para buscar el premio de Dios. Y esta es la promesa de Jesús que nos da en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros sabemos que somos poderosos, ¿verdad? Somos la iglesia y nosotros vamos a rescatar a la gente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos disciplina, por eso es que estamos en este entrenamiento riguroso a veces, ¿verdad? Para seguir adelante. Nosotros debemos de ser fiel con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y Él nos está dando una invitación a conocerlo, a escuchar a su voz, ¿verdad? A oír de Él. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Entonces le vamos a dar una pregunta a Dios, pero primero quiero activar su visión, ¿verdad? Espiritual. Si quiere, cierra sus ojos. Quiero que se imaginen un elefante de color anaranjado. De esa misma manera, Dios le va a dar una imagen y un significado de lo que Él le va a decir, ¿verdad? Entonces, le vamos a hacer una pregunta a Dios y Él nos va a hablar, ¿verdad? Padre, te doy gracias por tu gente, Padre, por tus hijos, tus hijas que están escuchando hoy. Padre, que les abras sus oídos espirituales, su mente espiritual, Padre, para que ellos puedan ver y tener ya sus ojos espirituales para que ellos puedan ver lo que tú quieres decirles hoy. La pregunta que tenemos para ti, Padre, es ¿qué es lo que te encanta de nosotros? Enséñanos. Ahora con esa imagen que Dios te dio, solo pregúntale a Dios qué significa esta imagen y escríbalo a lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Y de esa misma manera, tú le puedes preguntar a Dios qué es lo que le encanta de otras personas en tu vida, ¿verdad? Y tú puedes decirles eso, lo que Dios te dice. Y lo bonito es que cuando las palabras son de Dios, tienen mucho impacto, ¿verdad? Y más hasta cambian la vida de la gente. Y las palabras de nosotros no son tan impactables, ¿verdad? Aunque nosotros queramos decir algo bonito sobre la gente, no lleva esa vida espiritual que trae las palabras de Dios. Entonces uno así gana confianza en cuanto uno practica oyendo de Dios y dando palabras proféticas. Entonces nosotros crecemos en nuestra confianza, ¿verdad? Les dejo con eso. Voy a orar por ustedes, Padre. Te doy gracias que nos has dado una hambre para perseguirte, Padre. Una pasión, Padre, para saber tu voz, para conocerte más y para oír de ti, Padre. Que no hagamos ningún paso sin ti, pero solo con oír de ti hagamos todo, Padre. Que nos ayudes a estar en oración y que nos ayudes, Padre, a tener la fe y la perseverancia para obedecerte y movernos en la manera que tú deseas para traer tu reino en este lugar. Te damos gracias y que estés con cada persona hoy en el nombre de Jesús. Amén.